Los que puedan ponerse de pie, vamos a leer la palabra de Dios, Salmo 73. Hoy nos corresponde estudiar este salmo. Tal vez uno de los salmos más conocidos que hay en la Biblia. En la Biblia hay muchos salmos conocidos. Salmo 23, Salmo 91, Salmos 32. Pero entre todos los salmos, 150 que hay, el 73 es uno de los más conocidos que hay. Y ese es el salmo que vamos a estudiar hoy. Salmos 73, versos del 1 en adelante. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero, no pasan trabajos como los otros mortales, no son azotados como los demás hombres. Por tanto la soberbia los corona y se cubre de vestido de violencia. Los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo, es decir, están en contra de Dios y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios los hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? Hay conocimiento del Altísimo, y los impíos dicen de esa manera. Y aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas, verdaderamente, dice el salmista, en vano he limpiado mi corazón, he lavado mis manos sin inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Y si dijere yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los hará caer, como han sido asolados, de repente perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta, así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo, decía el salmista, que no entendía, era como una bestia delante de ti. Es decir, que los primeros textos de este salmo, el salmista saca una conclusión, que él era como una ¿qué? Como una bestia, pensaba como una bestia. Y con todo yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibiste en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos si no es a ti? Fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien, y he puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Pueden tomar asiento. Este salmo lo escribió Asaf. Él era un miembro de la tribu de Leví. Y si era un miembro de la tribu de Leví, es decir, que era un ¿qué? Un levita. Y si es un levita, entonces era un músico. Asaf era un músico. Era el principal músico en el tiempo de David. Ese fue Asaf. Asaf no solo escribió el Salmo 73, sino que también escribió el Salmo 50, el Salmo 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, el 80, el 81, el 82 y el 83. Es decir, Asaf escribió por todo 12 salmos. Este salmo, el Salmo 73, es una canción muy honesta. Ustedes saben que todos los salmos son himnos, son canciones, pero también se pueden decir que son oraciones. Entonces aquí vemos a un salmista muy honesto, tan honesto que uno dice, quién sabe si pecó por ser tan honesto, sobre todo los primeros versículos.
Y parece, como lo vamos a ver en el Salmo, como que el salmista estaba pasando por ciertas aflicciones en su vida, estaba pasando por el sufrimiento y él no entendía cómo que una persona que creía en Dios estaba pasando por sufrimiento, mientras que los inconversos o los impíos no se les ve que pasen por sufrimientos. Y algo que dice Asaf en el Salmo es que todos los que conocemos a Dios sabemos que Dios gobierna todas las cosas. Amén. ¿Sí? Que Él es soberano, que Él gobierna todas las cosas. Pero el salmista se hacía esa pregunta. Él no entendía si Dios gobierna todas las cosas, ¿por qué los impíos prosperan? ¿Por qué los impíos tienen riquezas? ¿Por qué los impíos tienen honra, tienen fama? ¿Por qué los impíos hacen cosas malas y no pagan, sino que son impunes? No pagan por lo malo que han hecho. Entonces el salmista se hacía todas esas preguntas. Y tal vez muchos de nosotros, de los que estamos acá, también hemos pensado también lo mismo. Los políticos, ¿por qué los políticos, los famosos, los artistas, los impíos, los ricos son tramposos y son admirados? Son tramposos y tienen fama. Hacen lo malo y se salen con la suya. Hacen lo malo y pasan por inocentes que no hicieron nada. Y eso era lo que estaba reflexionando el salmista Asaf. ¿Por qué los que buscan de Dios no les va bien? ¿Y por qué a los malos les va bien? Y Asaf sacaba una conclusión y decía en su torpeza, recuerde que él sacó una conclusión, él dice, yo hablaba como una ¿qué? Como una bestia. Y todo el que piensa de esa manera, en cierta manera, está pensando como una bestia, como una persona que no tiene entendimiento. El salmista creía que Dios era injusto. ¿Cómo es que los impíos prosperan y cómo es que él era afligido? Mientras él era un temeroso de Dios, se apartaba del mal, era afligido, mientras que los impíos eran prosperados. ¿Qué sería lo lógico? Lo lógico sería que el malo viva mal y que el que busca de Dios, ¿qué? Viva bien. Pero vemos a veces que la vida no es así, ¿cierto? Muchas veces no es así. Y esta forma de pensar es una forma de pensar también muy moderna. Del tiempo de hoy también muchas personas piensan lo mismo. Y esto crea en ellos dudas, eso perturba la mente de muchos. Y muchos cristianos se hacen esta pregunta: ¿por qué Dios permite que me pase esto? ¿Por qué Dios permite que me sucediera esto? Si tenemos un Dios bueno, si tenemos un Dios soberano, ¿por qué Dios no paró para que no me hicieran aquello o aquello otro y me hubiera evitado un dolor, algo difícil? Y mucha gente piensa así, que si uno es cristiano, entonces uno no va a sufrir, uno no va a pasar por el dolor. Pero eso es mentira. Yo creo que hay muchas causas o muchas razones del por qué a veces el sufrimiento llega a nuestra vida. Primero, hay que pensar que tanto el cristiano como el impío son seres humanos. Y como seres humanos, esta carne, el cuerpo se va debilitando, se va desgastando. Entonces, tanto al impío como al creyente le va a venir enfermedades. ¿O no? ¿O ustedes creen que porque somos creyentes en Dios, este cuerpo no se va a desgastar? Se desgasta. Y todos sabemos que ese no era el plan de Dios cuando creó a Adán y a Eva. El plan de Dios no era
que el ser humano sufriera o que pasara por el sufrimiento. Pero todos sabemos que por causa del pecado de Adán y Eva vino el sufrimiento a todo ser humano. Recuerden cuando Dios hizo toda la creación, dijo que lo hizo bueno en gran manera. Ahí no había sufrimiento, pero ya después de que aparece en Génesis 3 Satanás y el pecado, ya empieza ¿qué? El sufrimiento para todo ser humano. Otra cosa que debemos de entender sobre el sufrimiento es que el sufrimiento es como un efecto dominó. No sé si me hago entender. Voy a decirle algo. Voy a dar un ejemplo. Si alguien, un papá, supongamos un papá que provee para su casa, para sus hijos, para su esposa, paga el arriendo, merca, todo eso, pero cometió un delito y por X, por Y razón, cayó a la cárcel. Allá va a estar 20 años, 30 años en la cárcel. Mire pues el efecto dominó del pecado. ¿Quién cometió el pecado? El papá. ¿Pero quiénes sufren? Los hijos y la esposa. Que no tienen nada que ver en ese cuento, pero están sufriendo. ¿Por qué? Porque el pecado trae un efecto ¿qué? Dominó. También sabemos que el sufrimiento viene por disciplina de parte de Dios. La Biblia dice que la paga del pecado es ¿qué? Es muerte, es decir, que hay una paga por el pecado. Y la paga por el pecado es el sufrimiento. Para muchos sufren por causa del pecado. Otra razón por la cual muchos cristianos sufren es que nosotros, y eso le estaba pasando a Asaf, de que nosotros sufrimos los cristianos por persecución de los impíos. No sé, pero toda la vida ha pasado eso. Sobre todo lo digo cuando yo era niño. Cuando yo tenía mis 12, 13 años, ser evangélico hace 45 años atrás, eso era un delito. Era el pecado más grande. A uno lo miraban como un bicho. En el colegio, en el barrio. Hoy en día usted se vuelve evangélico y lo aplauden, pero estoy hablando de hace 45 años atrás o 40 años atrás, no era cosa buena uno ser evangélico, lo despreciaban a uno de una manera impresionante y hasta el día de hoy todavía vemos el desprecio, ¿o no? De algunos vecinos que no nos saludan, de algunos amigos que no nos dejaron de hablar. Entonces mire que el sufrimiento llega también por causa ¿de qué? Del evangelio. Y eso es lo que le estaba pasando al salmista Asaf. Dios también usa el sufrimiento para refinar nuestro carácter. Recuerde lo que dice Pablo, de que la prueba produce ¿qué? Paciencia. Es decir, que el sufrimiento provoca en nosotros, nos forma el carácter. Hay de aquel que no sufre, porque entonces su carácter no va a ser formado. Otra cosa que debemos de entender es que el sufrimiento, Dios lo usa también para que usted, que está pasando por ese sufrimiento, usted ayude a otro que está también pasando por el mismo sufrimiento. Voy a dar un ejemplo. A mí no se me ha muerto un hijo todavía, pero si usted ya pasó por ese dolor, por ese sufrimiento, usted está en capacidad de consolar a otra persona que se le ha muerto un hijo. ¿Me hago entender? Es decir, usted pasó por ese sufrimiento, usted está capacitado para consolar a otros. Entonces mire que el sufrimiento no es en vano. El sufrimiento nos ayuda a acercarnos a Dios. Pero también el sufrimiento nos dice a nosotros que el mundo no es nuestro hogar. Que mientras que estemos en este mundo, vamos a sufrir. El dolor siempre va a estar a nuestro lado. Pero lo que nos da esperanza a nosotros es que cuando estemos en el reino de los cielos, dice la Biblia allí en Apocalipsis, que allí ya no va a haber llanto ni dolor. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Amén.
Entonces, este salmo es muy, muy hermoso, muy hermoso. Yo aprendí demasiado y ojalá que Dios también hoy nos enseñe de una manera preciosa. Vámonos, hermanos, con el primer punto y está en el versículo 1. ¿Qué tal si me lo colocan? Primer punto. Dice el salmista, tal vez para mí es la frase más importante del salmo. Porque cuando él empieza a hablar cosas horribles, a cuestionar a Dios, lo primero que dice del salmo es esta frase. Es como una conclusión que él sacó después de su ignorancia, después de hablar a la ligera. Y él dice, ciertamente, esa palabra ciertamente significa, hombre, estoy convencido de que Dios es bueno para con Israel, que Dios es bueno para los que son limpios de corazón. Yo creo que es la conclusión más linda que uno puede sacar después de uno haber cuestionado a Dios. Yo quisiera que me colocaran la imagen ahí yo busqué la palabra bueno en hebreo y la palabra bueno en hebreo significa, mire pues, lo que está diciendo el salmista, Dios es bueno para con los limpios de corazón, o Dios es bueno para con Israel. Es decir, que Dios da cosas ¿qué? Buenas. Que Dios da en abundancia, que Dios da alegría en vez de tristeza, que Dios da beneficio, que Dios hace el bien, que Dios da bienestar, que Dios da éxito, que Dios da favor, que Dios es misericordioso, que Dios da prosperidad, que Dios da hasta para rebosar. Me gustó esa frase, rebosar. ¿Usted sabe qué es eso? Dios te da a ti en abundancia, hasta rebosar. Y Dios te da a ti tesoros. Dirá usted, pastor, pero es que yo estoy sufriendo. Nada de eso ha estado en mi vida. Eso es mentira. Si usted se pone a hacer una lista de todas las cosas buenas que usted tiene y de todas las cosas, dolor o sufrimiento que tenga, usted los coloca en una balanza y le van a pesar más que las bendiciones que el sufrimiento y el dolor. Tenés una buena esposa, tenés buenos hijos, tenés una casa, tenés un carro, tenés empleo, tenés salud. Hombre, ¿qué quieres más? ¿Qué quieres más? Mientras que hay otros que sí están pasando las verdes y las maduras. Pero, ¿sabe una cosa? Muchas veces nosotros somos bendecidos y no nos damos cuenta. ¿No le ha pasado eso a usted? Usted es bendecido y usted no se da cuenta. Usted lo tiene todo y no se da cuenta. Simplemente hay que rebuscarse un poquito, a ver, imaginación, pensar qué cosas Dios me ha dado. Muchas de estas cosas Dios ha dado en mi vida. Dirá usted, pastor, no tengo dinero, no tengo riquezas. Bueno, la pregunta es, ¿lo más importante en esta vida es tener cosas materiales? ¿El dinero es la solución de todos nuestros problemas? Si usted y yo sabemos que el dinero y la riqueza son efímeras, pasajeras. Si usted y yo sabemos que el que es rico hoy en día muere, no se puede llevar nada. Y la misma Biblia dice que las bendiciones de Dios no traen tristeza a nuestra vida, mientras que las cosas materiales de este mundo sí traen ¿qué? Tristeza. Mientras que las bendiciones de Dios no traen tristeza. Entonces ya entendimos el primer punto. Nunca se le olvide esto. Dios es bueno para con los limpios de corazón. Eso nunca se va, Dios lo va a cambiar. Dios te va a bendecir porque tú eres una persona que se aparta del pecado.
Amén. Vámonos al segundo punto. Y está desde el versículo 2 en adelante. Y dice el verso 2, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. ¿Qué está diciendo el salmista Asaf? Casi me descarrío, casi me aparto de los caminos de Dios. ¿Por qué? Verso 3, porque tuve envidia de los arrogantes. Tuvo envidia. Esto parece, uno lee esto y uno dice, parece absurdo, ¿no? Que un creyente, que una persona que cree en Dios, una persona que ha sido bendecida por Dios, tenga envidia ¿de quién? De los impíos. A uno le parece eso absurdo, que el salmista piense de esa manera. Que tenga envidia de los impíos de lo que tienen. ¿Qué tienen los impíos? Los impíos tienen casa, carro, riquezas, fama. ¿Qué tienen los impíos? Compran, a toda hora salen de compras, a toda hora viajan, a toda hora son vacaciones. Uno los ve en Facebook, que eso montan de todo. La mejor ropa, la mejor comida, las mejores comodidades. Y Asaf vio todo eso, de cómo vivían los impíos, lo que tenían los impíos. Y él dijo que ¿qué? Que él tuvo envidia de los impíos. Qué horrible uno llegar a una conclusión de esas. Qué bueno ser como un inconverso. Oiga pues, qué bueno ser como un impío. Por lo que ellos hacen, por lo que ellos tienen. ¿Y por qué tuvo envidia? Verso 3. ¿Qué tal si me colocan el verso 3? Viendo la prosperidad de ellos. Viendo la prosperidad de ellos. El verso 4. Viendo el vigor de ellos. El vigor significa salud, fuerzas, mientras que yo estoy enfermo. Verso 5. Porque no pasan trabajos como los otros mortales. Es decir, ¿cómo así que trabajos? No tiene que pensar que si este fin de semana hay para el mercado, si hay este fin de semana para pagar el arriendo, o si este fin de semana no tengo para comprar esto o aquello. Sigamos en el verso 5, me lo colocan por favor. No pasan trabajos como los otros mortales, vamos para, ni son azotados como los demás hombres. Verso 6, colocan por favor. Por tanto la soberbia los corona y se cubren de vestido de violencia, es decir que son violentos y no les pasa nada. Sigue. Los ojos se les salta de gordura, es decir que son gordos, mientras que yo soy flaco. Logran con creces los antojos del corazón, es decir, lo que ellos anhelan lo tienen porque tienen la plata para hacerlo. Verso 8. Me colocan el verso 8. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, es decir, hacen maldad y se mofan. ¿Por qué? Porque tengo plata, porque la ley nunca me va a meter a la cárcel, porque voy a coger el mejor abogado para que me saca libre. Verso 9. Los impíos ponen su boca contra el cielo, es decir, los impíos hablan mal de Dios y no les pasa nada, decía el salmista. Y su lengua pasea toda la tierra, verso 10. Por eso Dios los hará volver a su pueblo aquí y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Verso 11. Y dicen cómo sabe Dios y que hay conocimiento en el Altísimo. Es decir, los impíos piensan de esta manera. ¿Cómo sabe Dios? ¿Cuál Dios? No existe Dios. ¿Cuál que Dios tiene conocimiento? Nada de nada. Verso 12. He aquí estos impíos sin ser turbados. Alcanzaron riquezas, es decir, los impíos son ricos, mientras Asaf era ¿qué? Pobre. Verso 13. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón. Aquí quiero detenerme. El salmista llegó a una conclusión.
cuando estaba hablando como una bestia. La conclusión fue: de nada me sirve hacer el bien. De nada me sirvió buscar de Dios. ¿Qué provecho tengo yo de apartarme del pecado? Eso es lo que está diciendo ahí el salmista. Verso 14. Pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Cuando yo leí eso, yo dije, no entiendo cómo es que el salmista dice eso. ¿Cómo es que es azotado y castigado todas las mañanas? Estuve buscando algunos comentarios bíblicos y dicen que el salmista estaba pasando por una tribulación, estaba pasando tal vez por causa de ser creyente, por causa de buscar de Dios, lo estaban persiguiendo, los malvados se burlaban de él, lo hacían a un lado, lo menospreciaban, lo humillaban. Como muchos de nosotros cuando somos creyentes y nos persiguen por causa del evangelio. Eso era lo que el salmista estaba diciendo acá. El verso 15 dice: si dijere yo y hablare como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Ese texto, lo que el salmista está diciendo es: si yo hubiera hablado como los impíos, a mí me acusarían de que hubiera cometido una gran falta, pero estos impíos hablan lo mismo que yo y para ellos no es malo, pero si yo lo digo, sí es malo. ¿No les pasa eso a ustedes? Que los impíos siempre nos señalan a nosotros: mira, usted hizo pecado, pero el impío también hizo lo mismo, pero a nosotros nos dicen que es pecado, pero para ellos no es pecado. Entonces el salmista se cuestionaba todo eso. Tremendo, ¿no? Tuve envidia de los impíos. Recuerde que el salmista estaba hablando como ¿qué? Como una bestia. Nunca pensemos de esa manera. El punto número 3 está en el verso 17. Dice el salmista: hasta que ya entré en razón, ya dejé de pensar como una bestia y de hablar como una bestia. Entonces dice que entrando en el santuario de Dios, comprendió el fin de ellos. El salmista, recapacitando y entrando a la palabra, Dios le dijo: mijo, recuerda que el fin tuyo como creyente va a ser muy distinto al fin que van a tener ¿qué? Los impíos. Asaf dijo: hasta que entendí cuál era el destino de los impíos, hasta que entendí lo que le va a pasar a los pecadores, hasta que entendí cómo terminan los malvados. Solo demos un vistazo de la muerte de los famosos. ¿Cómo mueren los famosos? Suicidio. Así terminan muchos famosos, ¿cierto que sí? Terminan con sobredosis de drogas. ¿Cómo terminan los famosos? En la cárcel. ¿Cómo terminan los famosos? Sin fama. ¿Cómo terminan los famosos? Pobres, llevados. Entonces, ¿cómo vamos a envidiar a los impíos sabiendo que sabemos cómo van a terminar ellos? Los impíos acumulan riquezas y muchos de ellos al final de su vida lo pierden todo. Y dirá usted: pastor, pero yo también conozco a algunos que terminan bien, que no terminan ni en la cárcel ni pobres.
Pero usted no sabe lo que le va a pasar a ellos en el día del juicio. ¿Qué tal si me colocan ese texto antes? Ahorita regresamos a Timoteo, Mateo 25:41. Mira el Señor Jesucristo nos dijo en Mateo 25:41. Pasen por ahí dos, exacto. Jesús en el día del juicio le va a decir a los impíos, ¿qué les va a decir Jesús? Entonces les dirá a los impíos: apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Ese es el fin de ellos. Eso fue lo que comprendió ¿quién? Asaf. ¿Cuál era el fin que iban a tener qué? Los impíos. Entonces, hermano, el dinero no lo es todo. Las cosas materiales no lo es todo. El impío tendrá un final malo. El día del juicio, Dios les dirá, los echará en el infierno, fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces, ¿qué nos enseña esto? ¿Qué tal si me colocan de nuevo el punto número 3? Hasta que entendí cuál era el fin de ellos. El salmista entendió que en esta vida no lo es todo. Que hay una vida después de esta y que la que sigue es la más importante, la vida eterna o la condenación eterna es lo más importante. Esta vida sabemos que va a tener un final. Tarde que temprano nosotros, cada uno, vamos a tener que partir a la eternidad. Porque este no es nuestro hogar. Aquí no vamos a vivir eternamente. En cambio, vamos a tener una vida eterna. Amén. La gloria sea para... Ese es el fin que van a tener ¿quién? Los impíos. Entonces, hagamos un resumen. ¿Se acuerdan el primer punto cuál es? Dios es bueno para con los limpios de corazón. El segundo punto ¿cuál es? Que el salmista tuvo envidia de los impíos, pero que después, entrando en el santuario de Dios, comprendió cuál era el fin que iban a tener los impíos. Ahora vamos al cuarto punto ya para terminar, y está en el verso 25. Otra de las frases hermosas, creo que para mí las dos frases más lindas de este salmo es la primera, la que leí, que Dios es bueno para con los limpios de corazón, y esta, yo creo que esta sobresale en todo el salmo. Cuando él dejó de pensar como una bestia, mira lo que él dijo, la conclusión que él sacó. Dios, fuera de ti, nada deseo yo en la tierra. Para el salmista, sacó la conclusión de que cualquier cosa en esta tierra no se compara con Dios. Amén. El salmista sacó la conclusión de que él con Dios, o teniendo a Dios en su vida, no le falta nada. El salmista entendió que nada en esta tierra lo va a deleitar más que estar en la presencia de Dios. Que ni las riquezas, ni los honores, ni las posesiones, ni los carros, ni las casas va a producir ese placer que produce Dios, ese gozo, esa felicidad que produce Dios. Esa fue la conclusión que sacó el salmista. Dios, fuera de ti, nada deseo yo en la tierra. Con eso, esa frase, la mayor riqueza de un hombre o una mujer es tener ¿a quién? A Dios. Tener a Dios es la mayor riqueza. Aunque esté pobre, aunque no tengamos los pasajes para mañana ir al trabajo, pero la mayor riqueza de todo ser humano es tener a Dios en su corazón. ¿Usted cree que Dios merece un aplauso? Amén.
La gloria sea para Dios. Vamos a orar. Dios Todopoderoso, gracias por tu palabra. Perdónanos porque muchas veces pensamos y hablamos como bestias. Perdónanos porque muchas veces te cuestionamos, porque muchas veces hablamos o pensamos en nuestra propia ignorancia y decimos cosas que no son, cosas que no son verdad. Y eso le pasó al salmista Asaf. Pero gracias a Dios porque él entendió cuál era el fin de los impíos, cómo iban a terminar los impíos. Gracias a Dios porque él entendió también que fuera de ti nada deseo yo en la tierra. El salmista sacó la conclusión de que tener a Dios es tenerlo todo, que la mayor riqueza de todo ser humano es tener a Dios en su corazón. Pero también el salmista sacó una de las conclusiones más lindas del Salmo: Dios es bueno para con los limpios de corazón. Y esa es una verdad que siempre va a estar en nuestra vida. Dios, nuestra vida es buena, nuestra vida está llena de bendiciones. Nos has colmado de bendiciones. Nos has colmado, oh Dios, de la gloria de tus riquezas en gloria. Perdónanos porque muchas veces no la vemos, pero si examinamos, realmente Dios nos ha bendecido grandemente en nuestras vidas. Llévanos en paz y en bendición a nuestros hogares. Permite, Dios, que podamos dormir, descansar en esta noche y ayúdanos en el día de mañana. Bendícenos en todo lo que vamos a hacer. Que tengamos tu bendición, tu dirección en todo. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Estén bien.